Este vídeo está dedicado al dios Apolo, uno de los dioses griegos y romanos más importantes y también polifacéticos, ya que básicamente era el dios de casi todo. Por ejemplo, era el dios de la luz y del sol, de la verdad y la profecía, del tiro con arco, de la medicina y de la curación, de la música, la poesía y las artes. Era, ya lo hemos mencionado cuando vimos a Artemis, era hijo de Zeus y Leto y por tanto era hermano gemelo de Artemis, que también era una diosa del tiro con arco. Este Apolo griego está muy relacionado lógicamente con el Apulu etrusco, que los romanos lo llamaron directamente Apolo, como en griego, pero también lo llamaban bastante Febo. Vamos a ver también en un texto de la Ilíada que los griegos también le llamaban Febo, literalmente lo llamaban Foibos. Este dios era muy importante en las ciudades de Delos y de Delfos. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Entre otros epítetos, uno de ellos, uno de los más importantes, era el de Apolo Pitio y como tal era el patrón de Delfos y era un dios oracular, es decir, era un dios adivino allí en Delfos. Esto de Apolo Pitio lo mencionamos en su momento, lo vamos a desarrollar hoy. Apolo Pitio era porque mató a la serpiente, al dragón Pitón. Tenemos aquí otra vez una serpiente, un dragón Pitón, porque esta serpiente Pitón había molestado a su madre durante el nacimiento de Apolo y de Artemis. Entonces Apolo esto no lo pudo consentir y mató a Pitón y de ahí salió este epíteto de Apolo Pitio. También era el dios de la medicina, ya fuera directamente que él era el dios de la medicina o por medio de su hijo Asclepio, Esculapio para los romanos, y este dios o semidios, héroe, porque vamos a ver que Asclepio fue junto a Pan, lo dijimos ya en el episodio de Pan, que Asclepio y Pan son los dos únicos héroes que murieron. Entonces Asclepio era propiamente el dios de la medicina y claro, siendo hijo de Apolo, pues Apolo en cierta forma estaba beneficiado por los atributos de su hijo. Pero contrariamente o de forma paradójica, Apolo también era el dios de la plaga y de la enfermedad. Vamos a ver ahora un texto y lo vamos a desarrollar a lo largo de este vídeo, pero efectivamente Apolo tenía el poder tanto de traer la plaga y la enfermedad como de traer la curación. También era el jefe de las musas, por eso se le llamaba con el epíteto de Apolo Musageta, literalmente el que conduce a las musas, y por tanto, ya lo hemos dicho, era el dios de la música y de la danza. Por si no os habíais dado cuenta, música literalmente es lo relativo a las musas. Lo que pasa es que luego se ha especializado música en lo que actualmente conocemos como música, pero antiguamente era todo lo que tenía relación con las musas. Hermes, también lo vamos a ver al final de esta clase, pero Hermes creó la lira o la cítara, se la llama de las dos formas, para Apolo. Ahora vamos a ver este texto de la Ilíada, por cierto, traducido por mí mismo, que está en el canto 1 prácticamente al principio del canto 1, al principio de la Ilíada. Son básicamente los primeros versos de la literatura occidental y dice así. La historia antes de esto es que los griegos habían capturado a varios rehenes, a varias esclavas troyanas, y una de ellas era Criseida. Criseida era la hija del adivino Crises, del sacerdote de Apolo troyano, Crises. Entonces, claro, a Crises no le gustaba que hubieran secuestrado a su hija y que posiblemente su hija fuera a ser una esclava sexual y, básicamente una esclava, una limpiadora. Además, Agamenón dice, no la devolveré y además antes se aplicará al telar y a mi cama. Entonces, claro, eso a Crises no le gustó en absoluto y siendo el sacerdote de Apolo, pues decidió tirar de algunos hilos y le rogó que por favor, Apolo, ayúdame con este tema, ¿no? Entonces, así le dijo, rogando, y a él lo escuchó Febo Apolo y bajó de las cimas del Olimpo enojado en su corazón con el arco en los hombros y el doble cubierto carcaj. Y chirriaron las flechas en los hombros del enfadado al moverse, y él marcha como la noche. Se sentó luego lejos de las naves y lanzó una flecha.
y un terrible ruido surgió del argénteo arco. A las mulas primero atacaba y a los perros veloces, pero luego a los hombres dardos afilados les disparaba. Sin parar las piras rebosantes de cuerpos ardían, por 9 días sobre el ejército caían los dardos del dios. Entonces, esto es básicamente una metáfora de la peste. Esta es la peste que asoló durante 9 días al ejército griego y que, bueno, esto hizo que se plantearan los griegos pues salir huyendo o hacer lo que fuera para que esta peste tan horrorosa que estaba en el campamento de los griegos acabara. Entonces esto después desemboca, lo veremos cuando lleguemos al ciclo troyano, todo esto desemboca en que Agamenón efectivamente devuelve a Criseida, pero a cambio se lleva a la esclava de Aquiles, que es Briseida, y entonces Aquiles se enfada tanto que decide salirse de la batalla, en fin, y aquí empieza todo este follón de la Ilíada. Entonces al final un tema muy largo, una cosa lleva a la otra y se monta la de Dios, y nunca mejor dicho. Entonces, el nombre de Apolo es de etimología incierta, de hecho tiene muchas etimologías populares. Para quien no lo sepa, las etimologías populares son los intentos de explicar el origen de una palabra, pero es básicamente como, pues yo creo que esto puede venir de esto, pero no hay ninguna base científica detrás de mi suposición. Entonces, algunas de estas etimologías son, por ejemplo, hay dos que dice Platón. Una de ellas es que Apolo proviene de apolusis, que significa purificación, porque hemos dicho, ¿no? Apolo tiene la capacidad de traer la enfermedad, pero también de traer la curación. Entonces es la purificación. También podría venir de Aeibalon, que literalmente es el que siempre dispara o el que dispara continuamente, ya que al fin y al cabo Apolo es un dios flechador. De hecho, flechador es un epíteto muy frecuente de Apolo. También podría venir de Apella, que significaba literalmente asamblea. Esto ya es un poquito más rebuscado porque Apolo no se caracterizaba especialmente por ser un dios de las asambleas o del diálogo o algo así. Y también podría venir de Apollimi, que significa destruir, pero claro, nuevamente Apolo no se caracteriza por ser un dios destructor, aun cuando vamos a ver un episodio en el que a Apolo se le va bastante la olla y empieza a matar a bastante gente, crea allí básicamente un genocidio, ¿no? Pero no, en general Apolo no es un dios destructor. Cosas más coherentes es que, por ejemplo, hay un dios hitita que se llama Apaliuna, que significa padre león o padre luz. Entonces Apolo, ya hemos dicho que se lo identifica luego con el dios del sol. Entonces, pues, bueno, esto parece que tiene sentido. También hay un dios hurrita. Los hurritas están muy relacionados con los hititas. Entonces hay un dios hurrita que se llama Aplu, que era invocado durante las plagas, ¿no? Entonces, cuando había una plaga, ya sabéis que en la antigüedad había muchas plagas porque, bueno, la higiene no era muy avanzada. Entonces, cada vez que había una plaga, pues se invocaba a Aplu, Aplu, por favor, llévate esta plaga de aquí, ¿no? Esto nuevamente está relacionado con este texto que hemos visto de la Ilíada. Y luego también había un dios acadio. Los acadios nuevamente están muy relacionados con los hurritas, los hititas y todo esto, que era Aplu Enlil, literalmente el hijo de Enlil. Y este Aplu Enlil tenía una conexión muy grande con el dios babilonio del sol. Nuevamente tenemos que estas dos últimas explicaciones están relacionadas con el sol, con la luz, con la plaga también. Entonces esto parece bastante más plausible que estas etimologías populares que hemos visto al principio de esta diapositiva. En cualquier caso, no lo sabemos y posiblemente nunca lo sepamos con seguridad. Ya hemos hablado varias veces de este concepto de los monstruos o de las invocaciones apotropaicas. Por ejemplo, dijimos la primera vez que lo mencionamos que Medusa era un símbolo apotropaico, ¿no? Es decir, para espantar a los enemigos. En este caso, el Aplu hitita y hurrita y Apolo esminteo. Esminteo es literalmente Apolo de los ratones, por así decirlo. Entonces eran invocaciones apotropaicas, es decir, se los invocaba precisamente para espantar lo que se estaba invocando. A Apolo también se lo identifica con el dios micénico Pean. Este dios micénico Pean era un dios sanador. Entonces aquí vemos otra vez esta conexión de que Apolo también podía ser
el dios de la medicina y todo esto, ¿no? Pero este dios micénico Pean en su origen era un dios sanador y era distinto a Apolo. Lo que pasa es que luego este Pean pues llegó a ser una palabra para referirse a una fórmula de adulación, ya sea para pedir o para agradecer la sanación de una enfermedad o la salvación. Por ejemplo, después de una batalla, pues se podía cantar un peán para agradecer que los soldados se habían salvado, por lo que se entendía que habían ganado la batalla. Entonces, aquí este concepto de la sanación, de la salvación, pues se relaciona con el peán. Y como el peán se cantaba, pues vemos otra vez que tiene una conexión de que Apolo era el dios de la música. Entonces vemos aquí muchas conexiones indirectas. Luego los romanos, por supuesto, tomaron esta costumbre del peán, de cantar peanes, y de hecho ellos cantaban un peán antes de la batalla, es decir, para invocar a Apolo que los ayudara en la batalla, para que los salvara de la batalla, y también como agradecimiento, como celebración después de la batalla. Entonces, por esto el peán era una forma de celebración. Por cierto, que todo esto del peán también tiene una conexión con Pitón, ya que de alguna forma el peán era una forma profética de decir: nosotros te cantamos este peán porque en el futuro, ahora mismo, esta batalla que vamos a luchar la vamos a ganar. Pitón, ya lo hemos dicho y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, está relacionado con este don que adquirió Apolo de que podía prever el futuro. Entonces, los atributos principales de Apolo son, por supuesto, el arco y las flechas y la cítara. Entonces, sus dos atributos principales son todo este tema del arte, la cítara o la lira, dependiendo de cómo la queramos llamar, y el arco y las flechas, con las que podía batallar un poquito, pero también podía enviar las enfermedades y todo esto. Aquí vemos esta imagen la verdad, muy impresionante, muy bien hecha. Entonces vemos que Apolo pues también era muy bello, era un dios muy, no especialmente musculado, pero era todo lo que tenía que ver con la belleza, con la moderación, con todo lo que estaba en su justa medida. Aunque vamos a ver, ya lo hemos mencionado, que de vez en cuando se le iba un poco la olla. Otros símbolos suyos con los que se le relacionaba era con el laurel. Vamos a ver la historia que hay detrás del laurel. La palmera, porque su madre, lo vimos en el capítulo de Artemis, su madre lo había parido debajo de una palmera. Con las cigarras, porque las cigarras son animales músicos. Con los cuervos, porque los cuervos, entre otras cosas, servían para vaticinar el futuro. Ya sabéis que antiguamente se usaba el vuelo de los pájaros para, por ejemplo, si los pájaros venían desde la izquierda, pues eso era malo; si venían desde la derecha, pues significaba otra cosa, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los auspicios, que esto sobre todo lo desarrollaron luego los romanos, porque era una tradición etrusca. Y de hecho, bueno, voy a dejar un enlace en las notas de la lección en la que cuento un poquito todo esto y por qué, por ejemplo, en español ya no decimos siniestro, o no se suele decir siniestro, para referirse al lado izquierdo, por una superstición que tenía que ver con todo esto. También con los ratones, porque bueno, ya lo hemos dicho. Uno de los epítetos de Apolo era Apolo Esminteo, que era algo así como un dios ratón, porque traía la plaga y la enfermedad. Otro animal con el que se le relacionaba mucho era con las serpientes, porque las serpientes, lo dijimos, bueno, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Apolo, cuando mató a la serpiente Pitón, entonces él adquirió el poder de la profecía, de la adivinación. Entonces las serpientes eran seres ctónicos de la tierra, y de alguna forma esto está relacionado con la adivinación. Apolo, ya lo hemos mencionado de pasada, pero está muy relacionado con la armonía, con el orden, con la razón, lo que luego Nietzsche diría que es lo apolíneo, y estas cualidades pues contrastan con el éxtasis y el desorden, lo que Nietzsche luego llamaría lo dionisíaco, es decir, lo relacionado con Dioniso. Pero al fin y al cabo Apolo y Dioniso eran dos hermanos que además se llevaban bien, no se peleaban ni nada de eso,
y por tanto siendo dos hermanos con características opuestas, pero estas características al fin y al cabo eran complementarias. Es decir, para los griegos no es que lo apolíneo fuera bueno y lo dionisíaco fuera malo, sino que, por así decirlo, en el medio no tanto en el medio, sino en saber cuándo ser apolíneo y cuándo ser dionisíaco, ahí estaba la virtud según el imaginario griego. Lo vimos.